El exuberante mundo de ahora yacía bajo sus soles gemelos, pintando las nubes en cálidos tonos de violeta y ámbar, mientras el embajador de la Tierra, el Dr. James Allen, descendía en su transbordador, conocido por su mente estratégica tranquila y su habilidad con las negociaciones delicadas. James confiaba en que podría manejar cualquier desafío que la exótica cultura aislada de ahora presentara. Sin embargo, esta no era una misión diplomática típica. Su tarea se complicó por un par inusual de líderes que salieron a la plataforma de aterrizaje. Fue recibido por una mujer con una piel esmeralda brillante, vestida con una capa larga translúcida que parecía fusionarse con los colores del cielo. Esta era la reina Lyra, gobernante de ahora, hemisferio occidental, conocida por su tranquila autoridad. Se acercó a James con una gracia casi etérea, sus ojos como estanques de un verde profundo que reflejaban la luz de las estrellas. Le dio la bienvenida al embajador de ahora, James. Lo saludó con su voz como un viento suave. Confío. El mejor diplomático de la Tierra está preparado para manejar los desafíos que se avecinan. Antes de que James pudiera responder, una segunda figura apareció de las sombras, una mujer con un rostro idéntico pero completamente diferente. Aura, esta era la hermana gemela de la princesa Cifra Lyra y cogobernante de ahora, hemisferio oriental. Estaba vestida con un elegante traje plateado que brillaba con una energía depredadora e intimidante. Sus movimientos eran rápidos, sus ojos agudos y su postura tan defensiva como agresiva. La pregunta es, embajadora. Sera sonrió con su mirada penetrante. ¿Puedes manejarnos a los dos a la vez? James sintió un destello de incertidumbre, pero lo dejó de lado. Su experiencia le había enseñado a manejar la tensión y este no era el momento de vacilar. Confía en mí, princesa, respondió sosteniendo su mirada. Estoy más que preparado. Lyra sonrió con calidez mientras Thran asintió con un dejo de desafío. Estaba claro para James que estos dos le presentarían tareas muy diferentes. Cada hermana, hermosa y misteriosa a su manera, esperaba lealtad, pero solo hacia ella. Porque la recepción real fue un torbellino de costumbres desconocidas, túnicas coloridas y extrañas comidas alienígenas que emitían débiles resplandores luminiscentes. James se movió entre la multitud intercambiando cortesías y tratando de absorber todo lo que pudiera sobre la cultura de Aori. Sin embargo, sintió la presencia constante de la gemela, la calma protectora aura de Lee flotando cerca. Y la intensa mirada de Zephyr observando cada uno de sus movimientos desde el otro lado del pasillo. Finalmente, Lyra se acercó y le ofreció un vaso de una delicada bebida translúcida que brillaba bajo las luces del palacio. Dime, embajador, ¿cómo se compara ahora con la Tierra? Preguntó, su voz estaba llena de sincera curiosidad. Es fascinante. Respondió, honestamente, pero no puedo quitarme la sensación de que hay más debajo de la superficie. Su sonrisa se profundizó. De hecho, embajador, nuestro mundo guarda secretos, algunos hermosos, otros peligrosos. Me alegra que seas perceptivo. Sus dedos rozaron los de él mientras le entregaba el vaso. Espero que elijas ver la belleza. De repente, un destello de movimiento captó la atención de James. Cruzó el gran salón. La hermana gemela de Lyra se abrió paso entre la multitud con pasos rápidos. Sus ojos se clavaron en él. Vestida con un uniforme oscuro ajustado con patrones intrincados que parecían absorber la luz ambiental. Sif creaba un contraste sorprendente con la elegancia de su hermana si Lyra encarnara la serenidad de ahora Sera. Era su feroz guardiana. La multitud pareció apartarse instintivamente cuando Sera se acercó. Su mirada no vaciló y James sintió que se acumulaba cierta tensión. Se detuvo a un brazo de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el destello de lo que parecía electricidad chispeando en sus intensos ojos violetas. Embajador, lo saludó con una voz llena de autoridad. Confío en que mi hermana te haya ofrecido su perspectiva, ahora me gustaría darte la mía. James sintió el cambio. Inmediatamente sería un honor para mí escucharlo, respondió con cuidado. Sí, sonrió, era más bien una sonrisa burlona, como si ya supiera lo que diría. Se inclinó para hablar apenas por encima de un susurro. Nuestro mundo puede parecer hermoso, pero no te dejes engañar, ahora está al borde de un gran cambio y con él viene el potencial de una gran pérdida. Espero que no estés aquí simplemente para admirar las vistas. Antes de que él pudiera responder, Sera se enderezó e hizo un gesto hacia un pasillo lateral. Camina conmigo. Embajador echó una mirada hacia atrás a Lyra, que los observaba desde la distancia con una expresión ilegible. James sabía que alinearse con una hermana podría crear fricción con la otra, y aún así se sintió obligado a seguir a Zephyr, impulsado por un presentimiento de que la invitación contenía algo crítico para su misión. El pasillo se retorcía y giraba llevándolos más profundamente al palacio. El suave zumbido de energía pulsaba a través de las paredes, lo que le daba al entorno una calidad de vida surrealista.
Se detuvieron ante una gran puerta grabada con símbolos alienígenas que brillaban débilmente. Sephra colocó su mano en un escáner y la puerta se abrió para revelar una habitación llena de pantallas de proyecciones holográficas, y lo que parecía ser un mapa estratégico de los continentes. Dea cruzó los brazos mirándolo mientras inspeccionaba la matriz. Era puede estar prosperando, pero hay fuerzas internas y externas que harían que nuestro mundo cayera. Esta facción es implacable y si tienen éxito, será desastroso para nuestra gente. Los instintos diplomáticos de James le dijeron que lo estaban poniendo a prueba y que dónde influye la Tierra en todo esto. Preguntó. La expresión de ZRK cambió sutilmente. Su mirada se endureció. La Tierra podría ser un aliado o una herramienta. Eso depende de usted. Embajador, Belia, diferentes enfoques cuando se trata de manejar el futuro de nuestro mundo. Ella cree en preservar la tradición y encontrar la belleza en nuestras formas. Sin embargo, yo estoy preparado para actuar con decisión si es necesario. La pantalla a su izquierda se iluminó, mostrando una compleja red de energía que mostraba áreas del planeta donde las fluctuaciones de energía se dispararon. Supongo que estas perturbaciones no son solo anomalías inofensivas. James preguntó. No, son señales, transmisiones codificadas y energía no regulada. Absorber a alguien o algo está creando inestabilidad debajo de la superficie. Ella sostuvo su mirada. Su tono era más resuelto. Lyra querrá protegerte de este conocimiento para preservar tu impresión de ahora, pero si realmente quieres ayudarnos, necesitarás comprender las amenazas que enfrentamos. James consideró sus palabras con cuidado, sintiendo el peso de su elección. Podía ir a lo seguro y seguir la ruta diplomática de Lyra, o podía alinearse con Sephra y ahondar en el lado más oscuro de la política de A. Ambos caminos parecían estar plagados de riesgos, pero percibió una verdad subyacente en las revelaciones de Zipper que no podía ignorar. Después de una pausa, habló. Si la asistencia de la Tierra puede ayudar a estabilizar ahora, entonces, estoy preparada para actuar. Sin embargo, esto significará navegar entre sus dos agendas. Los labios de Sí se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Bien, necesitarás ambas manos libres para lo que viene. Justo en ese momento, un timbre distante resonó en el corredor. Sí se enderezó su rostro y adoptó una expresión más formal. Es hora de la reunión del consejo de la tarde. Mi hermana te estará esperando. Mientras regresaban por los torcidos pasillos, la mente de James se llenó de preguntas y dudas. ¿En qué se estaba metiendo? ¿Podría realmente equilibrar las fuerzas opuestas que estas dos hermanas representaban? Llegaron al gran salón donde Lyra esperaba con una expresión serena. Se acercó a sus ojos, que se encontraban entre James y Sephra, notando la intensidad que persistía entre ellos. La embajadora Lyra lo saludó cálidamente, pero había un matiz sutil en su mirada. Confío en que mi hermana te haya familiarizado con su perspectiva. Sí, respondió con cuidado. Neutral. Ahora es más compleja de lo que esperaba. Lyra asintió con su sonrisa gentil, pero sabiendo que la complejidad puede ser hermosa, pero también puede ser mortal si se maneja mal. Espero que elijas sabiamente mientras continúas explorando nuestro mundo. Las puertas del consejo se abrieron y los tres entraron tomando sus asientos en medio de una reunión de las figuras más poderosas e influyentes de A. James sintió las miradas de ambos gemelos sobre él, esperando su próximo movimiento mientras escuchaba las discusiones del consejo sobre las amenazas internas y externas de A. Sabía que la elección que acababa de hacer era solo el comienzo de un juego mucho más grande. Cuando el consejo se reunió, James se acomodó en su asiento entre los gemelos, muy consciente de la tranquila lucha de poder que se desarrollaba a su lado. Lyra mantuvo un aire de calma, sus ojos siguieron suavemente los procedimientos mientras Afur permaneció alerta, su mirada ocasionalmente parpadeaba hacia él como si estuviera midiendo su reacción a cada palabra. La cámara estaba llena de los líderes más influyentes de A. Sus túnicas adornadas con insignias que brillaban débilmente indicando sus rangos y lealtades. Una pantalla holográfica cobró vida en el centro de la habitación proyectando una imagen de los delicados anillos planetarios de Aar y el espacio circundante como una figura vestida con túnicas de un verde intenso se levantaron para hablar. James lo reconoció como Beric, el alto consejero. Su voz era suave, pero había un borde afilado en su tono cuando se dirigió a la asamblea. Hemos detectado mayor inestabilidad en el sector que bordea la Alianza Edis, anunció Barr lanzando una mirada mordaz a Sephra. Hay interrupciones, algunas de ellas violentas, destinadas a desestabilizar nuestros recursos energéticos. Parece que la alianza se ha vuelto más audaz, tal vez alentada por su falta de represalias rápidas. James notó que Sephra se tensaba ligeramente a su lado. Su postura permaneció serena, pero hubo un ligero apretón de mandíbula a Lyra.
Por otro lado, mantuvo su expresión abierta e imperturbable por las implicaciones en Bert. Palabras no es ningún secreto. Cipher respondió con calma que la Alianza siempre ha buscado controlar nuestras redes de energía, pero responder con la fuerza solo intensificaría el conflicto. En lugar de eso deberíamos tomar medidas de formas que no esperarían. ¿Y crees que simplemente deberíamos dejar que continúen con sus ataques? Bar desafió su mirada entrecerrando. Tu moderación solo les permite explotar nuestras debilidades. Antes de que Sifa pudiera responder, Lyra habló con su voz suave pero autoritaria. Tal vez haya sabiduría en considerar la diplomacia antes de la agresión. Si mostramos moderación, podemos aprovechar las acciones de la Alianza como un medio para reunir aliados que compartan nuestros valores y estabilidad. La tensión en la sala era palpable y James sintió que esta no era la primera vez que se desarrollaba un desacuerdo de este tipo aquí. Su mente se elevó tratando de evaluar las implicaciones. La Alianza Edis sonaba como un adversario formidable y estaba comenzando a comprender el precario equilibrio que ahora estaba tratando de mantener. El enfoque de Lyra apeló a sus instintos diplomáticos, pero la disposición de Saur para actuar lo hizo preguntarse si sus métodos podrían ser necesarios para contrarrestar tal amenaza. Justo en ese momento, Bert dirigió su atención a James, su mirada penetrante. Embajador, ya que los intereses de la Tierra están ahora involucrados, ¿cuál es su perspectiva sobre este asunto? ¿Ve la diplomacia como una estrategia viable o la Tierra apoyaría un enfoque más directo para defender a ahora? James respiró profundamente, consciente de que cualquier cosa que dijera enviaría ondas a través del consejo. Miró a ambas hermanas midiendo sus reacciones. La mirada de Lyra estaba abierta y alentadora, mientras que Sif era intensa, su expresión instándolo a mostrar fuerza. La Tierra valora la paz. James comenzó a elegir su debemos usar nuestras palabras con cuidado, pero también reconocemos que la paz requiere fuerza. Para defenderla, la diplomacia es una herramienta poderosa, pero solo cuando está respaldada por los medios para proteger lo que se valora. El enfoque combinado podría ser una demostración necesaria de fuerza que subraya un mensaje de unidad y paz. Un murmullo recorrió a los miembros del consejo y James vio un destello de aprobación en los ojos de Lyra y Zeta, aunque por diferentes razones. Lyra asintió con la cabeza. Pensativamente, una perspectiva inteligente. Embajador, si podemos transmitir fuerza mientras buscamos aliados, tal vez podamos llegar a una resolución sin más sangrado. Su sonrisa era más aguda, casi calculadora. Bien, dijo el embajador, la fuerza debe demostrarse o la diplomacia no significa nada. Tal vez la Tierra entienda más de los desafíos de ahora de lo que pensé inicialmente. Sin embargo, Bar estaba menos impresionado, se inclinó hacia atrás y estudió a James con los ojos entrecerrados. Un enfoque combinado puede sonar atractivo, pero corre el riesgo de diluir tanto nuestro mensaje como nuestro poder. Debilidad percibida o, de lo contrario, podría envalentonar a nuestros enemigos. Justo cuando James estaba a punto de responder, sonó una alarma. El sonido resonante profundo reverberó a través de la cámara del consejo. La pantalla holográfica parpadeó y mostró una transmisión en vivo de un puesto de defensa exterior. Bajo asedio. La imagen era caótica, llena de destellos de armas de energía y figuras envueltas, moviéndose rápidamente a través del humo. Bocanadas de aire estallaron alrededor de la habitación y los ojos de Lyra se abrieron con una mezcla de miedo y resolución. Zeph se puso de pie de un salto. Toda su actitud se transformó en la de una guerrera lista para la batalla. La Alianza Ethis, murmuró con voz sombría, están atacando nuestros puestos de avanzada y han traspasado el perímetro mucho antes de lo previsto. James sintió una oleada de adrenalina mientras el consejo se apresuraba a emitir órdenes y sacar a relucir las matemáticas tácticas. Se dio cuenta de que su papel como diplomático estaba a punto de cambiar. Ahora estaba en el corazón del conflicto de Aoris. Se vio obligado a navegar en una guerra que no esperaba presenciar de primera mano. Ser se volvió hacia él con los ojos ardientes. Querías entender la complejidad de nuestro mundo. Embajador. Bueno, estás a punto de verlo de cerca. Miró a Lyra, que estaba a su lado con un aire de tranquila resolución, aunque la preocupación permanecía en su mirada. Parece que tus habilidades serán necesarias después de todo. Mientras el consejo se movilizaba, James se encontró a sí mismo, arrastrados por los gemelos atrapados entre sus enfoques contrastantes y la amenaza inminente a. Ahora había venido como un representante mediador de la paz, pero ahora. En ese momento se dio cuenta de que tendría que desempeñar un papel mucho más activo y mucho más peligroso de lo que jamás había anticipado. Mientras se apresuraban por los pasillos, el palacio se sacudía con cada onda expansiva distante reverberando a través de las paredes de cristal. James apenas tuvo tiempo de procesar todo aquí su inminente
Peligro. La intensidad de la rivalidad de los gemelos y su propio papel, cada vez más complejo dentro de todo esto, entraron en un centro de comando en lo profundo del palacio lleno de pantallas holográficas y un equipo de estrategas Aurin coordinando maniobras defensivas. Zephyr se mueve rápidamente. A una mesa de control central sus dedos se deslizan sobre la interfaz levantando esquemas de los puestos de defensa externos bajo ataque. La pantalla resaltaba áreas clave donde se habían producido brechas marcadas con balizas rojas parpadeantes. Tendremos que lanzar un contraataque y reforzar el perímetro norte de inmediato. Sera anunció a los estrategas a su alrededor, su voz aguda con autoridad. Si la Alianza piensa que simplemente nos vamos, Lyra intervino con su tono de voz. Tranquilos pero firmes. No podemos arriesgarnos a una escalada a gran escala. La Alianza Edis tiene aliados que acudirían en su ayuda si se sienten amenazados por nuestras acciones. Una retirada estratégica de algunos de los puestos perdidos podría darnos tiempo para negociar. Sera le lanzó una mirada exasperada a su hermana. Ganar tiempo no los detendrá. Lyra, ya hemos demostrado moderación y esta es su respuesta. A veces es necesario contraatacar con fuerza y, a veces, con cuidado. La retirada es una estrategia, no una rendición. Lyra respondió imperturbable. Los estrategas observaron a los gemelos, claramente divididos, y James se dio cuenta de que su aporte podría influir en ellos. Atrapados entre el pragmatismo de Zephyr y la cautela de Lyra, sabía que tenía que actuar con cuidado. Si se me permite hacer una sugerencia, James dijo. Avanzando, tal vez haya un punto medio. Podemos enviar refuerzos a ubicaciones estratégicas a lo largo del perímetro. Lo suficiente para mostrar fuerza, pero sin escalar más allá lo que es necesario defender. Mientras tanto podríamos utilizar esta crisis para abrir un diálogo con sus líderes, mostrarles que estamos dispuestos a defendernos, pero que seguimos abiertos a encontrar una solución pacífica. ZRA lo miró de reojo, labios apretados. Al considerar reforzar posiciones específicas, podríamos establecer un punto de apoyo sin comprometer todos nuestros recursos a una contraofensiva inmediata. Leon asintió con aprobación. Y si somos selectivos podríamos identificar áreas de menor importancia de las cuales retirarnos, dándonos la flexibilidad para reforzar y negociar desde una posición de fuerza. Uno de los estrategas, un Aurin alto de cabello plateado, llamado Kur, se aclaró la garganta. La propuesta del embajador podría darnos lo mejor de ambos mundos. Podemos mantener el terreno donde importa mientras conservamos nuestras fuerzas para posibles enfrentamientos futuros. ZRA miró a Cassier. Luego a Lyra y James. Finalmente cedió con un cursi asentimiento. Bien, pero actuamos decisivamente en las áreas que reforzamos sin medias tintas. Los estrategas comenzaron a ejecutar el plan, transmitiendo órdenes a las fuerzas de Aurin y coordinando tácticas fiscales defensivas en tiempo real. Mientras tanto, Lyra se movió a una consola cercana y se conectó a los canales diplomáticos de A para establecer contacto con la Alianza IUS. Miró a James con una expresión de tranquila confianza. Necesitaré tu ayuda, embajador, dijo, haciéndole un gesto para que se uniera a ella. La Alianza sabe sobre la presencia de la Tierra aquí. Si ven que la Tierra apoya ahora en las negociaciones, podrían estar más inclinados a reconsiderar su posición. Abrieron el canal diplomático. Una imagen holográfica cobró vida y reveló a un representante de la Alianza IUS. Los rasgos de los alienígenas eran nítidos. Su piel tenía un tono metálico oscuro que reflejaba la luz ambiental. Inclinaron la cabeza con una rígida formalidad. Entrecerraron los ojos cuando reconocieron el uniforme terrestre de James. Embajador James de la Tierra, dijo el representante con un rastro de sospecha en su voz. Veo que ahora ha llamado a su nuevo aliado para reforzar sus defensas. James mantuvo su expresión neutral, consciente de que cualquier signo de agresión o miedo podría inclinar la frágil balanza. Estoy aquí para alentar el diálogo entre nuestros pueblos. La Tierra valora la paz y cree que tanto ahora como la Alianza IUS podrían beneficiarse a partir de una resolución que respeta las fronteras y los recursos de cada uno. Los representantes miraron hacia Lyra y, sin embargo, ahora continuó invadiendo las regiones en disputa. ¿Cómo espera que respondamos? Si no es con la fuerza, Lyra intervino con un tono firme pero con un toque de calidez. Entendemos sus preocupaciones y estamos abiertos a establecer límites claros. Proponemos un alto al fuego temporal para permitir una discusión formal de nuestros territorios. No hay necesidad de más. Los representantes entrecerraron los ojos, su angustia era evidente. Su alto al fuego suena conveniente, especialmente ahora que sus defensas son vulnerables. James sintió que la tensión aumentaba y decidió intervenir. La Tierra apoya ahora como amiga y aliada y estamos comprometidos a ayudar a facilitar una resolución justa. Un alto al fuego nos daría a todos la oportunidad de reconsiderar los costos de un
Conflicto prolongado. Seguramente hay más que ganar con la colaboración que con hostilidades interminables. Un silencio cayó sobre la línea de comunicación mientras el representante consideraba sus palabras. Finalmente, asintieron con la cabeza de mala gana. Muy bien, aceptaremos un alto al fuego provisional, pero sepa esto, embajador, si ahora se excede nuevamente, nuestra respuesta será rápida. Con eso, la transmisión se cortó. Lara exhaló alivio, evidente en su rostro. Gracias. Embajador, su presencia puede hacer que Ti incline la balanza a nuestro favor. Sera se acercó y la miró evaluando. Nos ha comprado tiempo, dijo en tono neutral pero con un respeto a regañadientes. Pero recuerde, James, la diplomacia solo se sostiene mientras estemos dispuestos a vaciarla con fuerza. La alianza no dudará en atacar de nuevo. Si creen que somos débiles, James asintió absorbiendo sus palabras. Entiendo. Zephra y yo creemos que tiene razón. La fuerza y la diplomacia deben ir de la mano. Pero tal vez, solo tal vez, este alto el fuego pueda ser el comienzo de algo más. Por ahora, la amenaza inmediata se había evitado, pero cuando James miró a Lyra y Sifa, se dio cuenta de que el camino por delante sería todo menos simple. Estaba atrapado entre dos hermanas con visiones opuestas para el futuro de A y se había convertido en un jugador clave en un conflicto que llegó mucho más allá de las fronteras de A. En los días siguientes, ahora, se instaló en un respiro tenso pero bienvenido con fuerzas que monitoreaban cuidadosamente las fronteras y la alianza de la IUS, manteniendo su acuerdo de alto el fuego dentro del palacio. Sin embargo, la atmósfera no era nada tranquila. Lyra y Sera, aunque aparentemente estaban unidas en apoyo del proceso de paz, siguieron chocando en sus visiones sobre el futuro de A. James se encontraba en el centro de sus disputas. Sus habilidades diplomáticas y la presencia de la Tierra le otorgaban una influencia que ninguna de las hermanas podía ignorar. Una mañana, mientras James caminaba por los jardines del palacio, una mezcla impresionante de flora bioluminiscente y otras estructuras cristalinas mundanas, Lyra se unió a él. Su actitud era reflexiva. Te has adaptado rápidamente a nuestro mundo. Embajadora, dijo. Su voz estaba llena de admiración en muchos sentidos. Me recuerdas los ideales que nuestra gente alguna vez apreció antes de que el conflicto con la alianza se convirtiera en algo absorbente. James la miró sintiendo la profundidad de su sinceridad. Vine aquí para representar los intereses de la Tierra y para aprender sobre tu gente, pero no esperaba encontrarme tan profundamente enredado en el futuro de A. El futuro de A necesita aliados como tú, dijo suavemente mirando al horizonte. Mi hermana y yo compartimos un profundo amor por nuestra gente. Pero nuestras visiones difieren. El deseo de fuerza y seguridad de Zeph es válido, pero también lo es la necesidad de diplomacia y cooperación. Ojalá pudiéramos encontrar un terreno común. Antes de que James pudiera responder, una presencia repentina los interrumpió. Sera se lanzó hacia ellos con su habitual aura de mando, incluso más aguda esta mañana. Embajador, espero que no estés olvidando el otro lado de este conflicto, dijo su mirada deteniéndose en su hermana antes de cambiar a él. La alianza Ace puede honrar el alto el fuego por ahora, pero no durará. Necesitamos estar preparados para defendernos, no dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad con palabras bonitas y promesas fugaces. Lyra encontró la mirada de su hermana sin pestañear. Sifa, a veces la confianza es un riesgo que vale la pena correr. ¿No es por eso que trajimos al embajador James aquí para buscar nuevas perspectivas y aliados? La mandíbula de Zeta se tensó y por un momento James sintió que estaba presenciando una conversación que ambos habían estado teniendo sin decir nada durante años. La confianza solo vale la pena tanto como la fuerza detrás de ella. Zafur respondió. Ella se volvió hacia James con expresión calculadora. El embajador de la Tierra se ha enfrentado a sus propios conflictos y conoce el precio de la falta de preparación. ¿De verdad abogarías por la paz sin fuerza? James sopesó sus palabras sintiendo cuidadosamente el peso de sus expectativas. La historia de la Tierra nos ha enseñado que la paz a menudo necesita una base de fuerza para perdurar, pero también nos ha mostrado el costo devastador de las guerras que podrían haberse evitado. Creo que hay un equilibrio que se debe encontrar, la manera de prepararse para la defensa sin cerrar la puerta a la diplomacia. Sera se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos mientras pensaba. Entonces tal vez podamos estar de acuerdo en una cosa: nuestra gente necesita un líder que entienda tanto la fuerza como la sabiduría. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. De una manera que James no había esperado. Era como si estuviera hablando a algo más que a su situación actual, como si estuviera desafiando tanto a Lyra como a él a elevarse a una nueva visión para. Ahora Lyra habló, su voz tranquila pero llena de convicción. La fuerza y la
Sabiduría tienen muchas formas. Sephra a veces significa mostrar moderación, confiar en los demás y construir puentes donde antes solo veíamos divisiones. La expresión de sí se suavizó un poco, pero permaneció resuelta y a veces significa fortalecer esos puentes para que puedan soportar el peso del conflicto. Como los dos, las hermanas se miraron entre sí. James sintió la enormidad de la elección que tenían por delante, no solo para ella sino para él. Su papel aquí había crecido mucho más allá de la mera diplomacia, se había convertido en un hilo en el intrincado tejido de ahora. Destino. Después de un momento, ZF inclinó la cabeza hacia él. Piénsalo. El embajador ahora es más que una sola visión. Es un mundo unido por la fuerza y la resistencia de su gente, y al final pueden ser aquellos dispuestos a luchar por él quienes definan su legado. Con eso se dio la vuelta y dejó su presencia desvaneciéndose. En los relucientes jardines, Lyra permaneció con la mirada pensativa mientras observaba la figura de su hermana que se alejaba. Sera es fuerte, pero su fuerza por sí sola puede no ser suficiente para salvar a Ahora. Lyra dijo suavemente, a veces se necesita coraje para dejar ir, confiar y creer en algo más grande que nosotros mismos. James asintió sintiendo el peso de su perspectiva sobre él mientras permanecía allí en el jardín. El futuro de Ahora se sentía menos como un desafío distante y más como una decisión inminente, una decisión que, para bien o para mal, se había convertido en un parte innegable. En los días que siguieron, James se sintió vigorizado y agobiado por la complejidad de su papel en Ahora. Las visiones de los gemelos eran igualmente convincentes e igualmente defectuosas, cada una con piezas de verdad que resonaban profundamente en él. La inquebrantable esperanza de Lyra por la paz y la unidad brillaba intensamente incluso frente a la insistencia pragmática de Zeta en la vigilancia y la fuerza. Ambas perspectivas tenían un mérito innegable y, sin embargo, tiraban en direcciones opuestas. Una noche, mientras James revisaba notas de sus discusiones con los asesores de Aorin, llegó un mensaje convocándolo a una reunión urgente del consejo. Los pasillos del palacio estaban inusualmente tranquilos cuando se dirigió a la cámara del consejo, y una tensión incómoda flotaba en el aire cuando entró. Se sorprendió al ver no solo a los miembros del consejo, sino también a Lyra y Sera de pie en extremos opuestos de la cámara. El líder del consejo, un anciano Aorin con ojos sabios y una postura firme, se dirigió a la habitación. Hemos recibido información de que la Alianza Edis ha estado moviendo fuerzas cerca de la frontera bajo el manto de la noche. Sus intenciones siguen siendo poco claras, pero no podemos ignorar la amenaza potencial. Sifa cruzó los brazos, su voz dura como una piedra. Esto es exactamente lo que advertí. Sobre la Alianza Edis, usa la diplomacia como un velo para enmascarar sus preparativos para la guerra. Debemos responder con fuerza, fortificar nuestras defensas y recordarles que ahora no se deja engañar tan fácilmente. Lyra, su expresión inquebrantable. Intervino. Una respuesta militar solo aumentará las tensiones y validará sus años. Si reaccionamos con hostilidad, corremos el riesgo de empujar a ambos lados a la guerra. Debemos agotar todas las vías para la paz antes de recurrir a la violencia. James sintió el peso de sus miradas sobre él como si lo estuvieran llamando silenciosamente a elegir un bando. Ambas hermanas y el abogado esperaban escuchar su postura, aclarándose la garganta. James se dirigió a la sala midiendo sus palabras cuidadosamente. Me parece que la acción de la Alianza Atis podría estar motivada tanto por el miedo como por la agresión. Pueden percibir la fuerza de Ahora como una amenaza tanto como las preocupaciones de se ven nuestros esfuerzos de paz como una debilidad, pero más bien podemos elegir entre la fuerza y la diplomacia. No mezclemos los dos. Una muestra de nuestras defensas podría tranquilizar a nuestra gente mientras se abre un camino al diálogo que podría indicar nuestras intenciones a la Alianza AYS. Siffrin asintió con la cabeza en señal de aprobación. Es evidente que un frente fuerte enviará un mensaje claro. Apoyaría una movilización controlada, una que demuestre nuestra determinación pero que nos mantenga preparados para el conflicto si surge. La expresión de Lyra se suavizó. Un parpadeo de alivio en sus ojos, y podemos combinar esto con un esfuerzo renovado para comunicarnos, para llegar antes de que más acciones se intensifiquen. La Alianza ITS puede responder a un enfoque equilibrado si actuamos con cuidado. El líder del consejo consideró la propuesta de James y luego asintió. La sugerencia del embajador James proporciona un curso equilibrado. Autorizaremos una movilización estratégica junto con el alcance diplomático. Si hay una manera de avanzar que evite la guerra, la buscaremos mientras se levanta la sesión del consejo. Lyra se acercó a James. Una vulnerabilidad poco común en su expresión. Nos ha dado un camino que respeta nuestros valores. Gracias por navegar por la línea entre mi hermana y yo. Antes de que James responda,
Sera se unió a ellos, su mirada fija en él con una mirada calculadora. Puede que hayas retrasado el conflicto, embajador, pero no te equivoques. Nuestros enemigos están observando y cualquier señal de debilidad será explotada. Has establecido un estándar alto. Espero que puedas mantenerlo. Lo dejaron de pie en la ahora vacía cámara del consejo. Sus palabras de despedida resonaron en su mente. Había logrado unirlos al menos temporalmente en un solo curso de acción, pero sabía que esto era solo el comienzo. La visión de Lyra y esta fuerza continuarían. Por el dominio, cada una poniendo a prueba su resolución y su capacidad para equilibrarlas en sus aposentos. Esa noche, reflexionó sobre su creciente sentido del deber hacia Ahora y su gente. La frágil paz que había ayudado a crear no fue simplemente una victoria política. Se sintió como el comienzo de algo transformador. Mientras miraba las luces de la ciudad brillando bajo el cielo nocturno alienígena, se dio cuenta de que ya no era solo un embajador de la Tierra. Se había convertido en muchos sentidos en parte de Ahora en sí, sus sueños, sus luchas y tal vez incluso su futuro. La semana siguiente vio un cambio delicado pero decisivo en el panorama político de A. La alianza Edis. Percibió la movilización moderada pero resuelta de A, pero dudó. Aparentemente cautelosa de provocar un conflicto abierto. Mientras tanto, James trabajaba incansablemente, haciendo de enlace entre el alcance diplomático de Lyra y las defensas estratégicas de Z. El equilibrio era precario cada día y presentaba nuevos desafíos que exigían tanto tacto como resiliencia. Una tarde, James fue convocado a los aposentos privados de los gemelos. La invitación fue inesperada y entró en la opulenta habitación suavemente iluminada con una mezcla de curiosidad y cautela. Lyra y Sifa permanecieron juntas. Sus contrastantes Horus se mezclaban en la tenue luz. Se volvieron hacia él y, por primera vez, James sintió un propósito compartido. Entre ellos, Sera habló primero. Embajador, hemos recibido noticias de la alianza IYS. Están proponiendo una cumbre, una reunión en terreno neutral para discutir los términos. Creo que es una oportunidad para negociar desde una posición de fuerza, pero también reconozco los riesgos. La voz de Lyra era más suave, pero igualmente resuelta. Esta es una oportunidad para que nosotros negociemos desde una posición de fuerza. Encuentra Comp. Base para evitar una guerra que podría destruir nuestros dos mundos, pero necesitamos tú. Ayuda James. Los diplomáticos de Edis esperarán una perspectiva de forasteros, alguien que entienda tanto nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades. James consideró sus palabras cuidadosamente. Esta cumbre era la oportunidad por la que habían estado trabajando, pero también era una prueba, una oportunidad para que la alianza Edis sondeara las defensas e intenciones de A. Mientras miraba a los gemelos, él entendía la gravedad de lo que estaban pidiendo. Esto no era solo sobre diplomacia, se trataba de confianza. Estaban confiando en él con un futuro de trabajo, con las esperanzas y temores de su gente. Él asintió. Haré todo lo que pueda para guiar estas conversaciones, para ayudar a ambos lados a ver más allá de las tensiones inmediatas, pero necesitaré tu apoyo y unidad para que esto funcione. Lyra sonrió, sus ojos llenos de tranquila confianza. Lo tienes. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que la paz es más que un ideal, es nuestro camino a seguir. La expresión de sí suavizó su respeto evidente. Todavía cree que la fuerza es esencial, pero tal vez la fuerza radica en unidad tanto como en poder. Estaré con ustedes. Juntos, finalizaron sus preparativos y trazaron una estrategia para llegar a un acuerdo. Presentó su posición de una manera que equilibraba tanto la convicción como el compromiso. Cuando el amanecer amaneció en el palacio, los tres compartieron un momento de resolución silenciosa, un entendimiento tranquilo que trascendió las palabras. En los días previos a la cumbre, James se encontró reflexionando sobre lo lejos que habían llegado. Ya no era un observador imparcial, era parte de la historia de Ahora, sus luchas y sus aspiraciones. El futuro era incierto, pero se sintió listo mientras miraba el vibrante paisaje de Erin. Entendió que su misión había transformado no solo a Ahora, sino a él mismo. Ya no era simplemente un embajador, se había convertido en todos los aspectos que importaban. Uno de ellos, el terreno de reunión neutral seleccionado para la cumbre, era un antiguo templo de Aorin, ubicado en la cima de una cresta montañosa con vistas panorámicas de exuberantes valles debajo. Los delegados de A llegaron bajo la atenta mirada de los representantes de Atis, cada parte envuelta en una anticipación velada. Muy consciente de lo que estaba en juego, James se interpuso entre Lyra y Sra. Mientras se acercaban a la entrada elaboradamente tallada del templo. Su fachada tranquila enmascaraba un torrente de nervios y cálculos. Por primera vez, se dio cuenta del peso total de su papel, no solo como embajador, sino como puente entre dos mundos. Cuando entraron, la tensión en la sala era palpable.
Los representantes de Edis, imponentes y silenciosos, observaban a la delegación de Aon con una intensidad mesurada. James notó cambios sutiles en la postura de Lyra, una gentileza que se vio contrarrestada por esta mirada inquebrantable. Su presencia exudaba fuerza. Eran los dos lados de ahora, una encarnación de su historia y futuro. Frente unido. La cumbre comenzó con formalidades. Cada lado describió sus quejas y expectativas. Lyra habló primero. Sus palabras fueron un tapiz cuidadosamente elaborado. La calle de A espera la paz y el respeto por su soberanía. Su sinceridad suavizó la tensión. La belleza de su visión cautivó a la audiencia. No buscamos el dominio sobre las estrellas. Lyra dijo que su voz resonaba en el templo antiguo, sino el respeto mutuo. Creemos en un futuro donde nuestras fortalezas se complementen entre sí, donde tanto ahora como la alianza de Atus puedan prosperar, sin sacrificar nuestras culturas y formas de vida únicas. Después de que Lyra Sera tomó la palabra. Sus palabras fueron deliberadas y fuertes, pero no se equivoquen, declaró encontrando los ojos. De cada representante de la IUSA está preparada para defenderse a sí misma, y a su gente no cederemos a amenazas o intimidación. Nuestra resiliencia es tan vasta como nuestros cielos, James observó. El efecto de su presentación dual desplegarse notando cómo el enfoque de cada gemelo parecía llegar a diferentes miembros de la delegación de la IYS fue una sinergia calculada, su unidad, un mistaca poderosa. Sin embargo, sintió una respuesta cautelosa del negociador principal de la IYS, una figura astuta e imponente llamada Corin, que había estado observando a los gemelos de cerca durante horas posteriores a las discusiones. Fue Corin quien finalmente se levantó dirigiéndose directamente a James. Usted, embajador, un forastero en este mundo, ¿qué ve realmente aquí? Díganos por qué la alianza IUS debería confiar en las intenciones de A. El peso de la pregunta de cada esperanza y miedo puesto en su respuesta se posó pesadamente sobre James. Tomó una calma, lenta aliento, permitiendo que sus propias experiencias genuinas moldearan su respuesta. Cuando llegué por primera vez a Ahora, yo era simplemente un observador. Él comenzó. No entendía la profundidad de este mundo, el espíritu que lo une, pero en mi tiempo aquí he visto algo extraordinario. Ahora no se rige por el mero poder o la diplomacia. Se define por el equilibrio. Lyra y ZRA encarnan ese equilibrio. Juntos son más fuertes que separados, una fuerza que busca tanto la paz como la fuerza. Hizo una pausa mirando fijamente a Corin. Y no es esa la esencia de la alianza, no la sumisión ni la superioridad, sino el respeto mutuo, un reconocimiento del valor de cada uno. El templo estaba en silencio, todos los ojos puestos en James. Podía sentir la energía cargada de la habitación cambiar, sutil pero inconfundible. La mirada de Corin se suavizó e intercambió una mirada con sus compañeros delegados de AUS. Una conversación silenciosa que terminó con un leve asentimiento casi imperceptible. Las negociaciones se reanudaron, pero la atmósfera se había transformado. La delegación de Atis ofreció acuerdos tentativos, concesiones que parecían imposibles solo horas antes de que Lyra y Sifa respondieran con sus propios gestos de buena voluntad, y por primera vez la esperanza de un acuerdo duradero se sintió al alcance a medida que la cumbre se acercaba a su fin. James sintió una abrumadora sensación de alivio. Se mezcló con la incredulidad de que habían logrado algo verdaderamente notable, una frágil paz construida sobre los cimientos de la confianza y el respeto mutuo. Más tarde, cuando estaban en el borde del templo con vista a los valles, Lyra se volvió hacia él. Su sonrisa radiante le habló hermosamente. James les dio un vistazo de su corazón. Sera asintió. Su expresión se suavizó de una manera que él no había visto antes. Y nos diste algo también. Una visión de fortaleza que no viene solo de la fuerza. No podríamos haber alcanzado esto sin ti. James sonrió. La calidez de su gratitud lo llenó de un orgullo tranquilo. Fue su coraje y unidad lo que hizo esto posible. Yo solo era la voz de lo que ambos ya sabían. Los tres estaban juntos mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo los valles de tonos dorados y púrpuras, un recordatorio simbólico del delicado equilibrio que forjaron por primera vez. James sintió un innegable sentido de pertenencia, no solo a un mundo, sino a un propósito, un llamado que trascendía la diplomacia y tocaba la misma esencia de la resiliencia y la unidad humanas. Cuando las estrellas comenzaron a emerger en el cielo vespertino, James comprendió que esto era solo el comienzo. El camino de hacia adelante era incierto, lleno de desafíos aún no vistos, pero lo que fuera que estuviera por delante lo enfrentarían juntos, sus manos unidas en la delicada danza de la paz y el poder. El equilibrio se mantuvo firme. Por la confianza y el vínculo inquebrantable que habían forjado después de la cumbre, ahora entró en una era tentativa de paz, pero fue una paz cargada de tensiones tácitas y optimismo cauteloso. Las noticias de la alianza se extendieron por ahora, y el territorio de la IUSIIS, encendiendo una mezcla de celebración
Escepticismo y anticipación vigilante. James fue aclamado como un mediador que de alguna manera había logrado evitar el desastre, pero sabía muy bien cuán frágil era su nuevo acuerdo. Una noche mientras vagaba por los jardines del palacio sumido en sus pensamientos, se encontró con Lyra mirando hacia el cielo donde las lunas gemelas flotaban una al lado de la otra. Ella sonrió cuando lo vio acercarse haciéndole señas para que se uniera a ella. Este cielo siempre me recuerda de lo pequeños que somos, dijo en voz baja, y sin embargo hay tanto que somos capaces de lograr. James asintió. Su mirada siguió la de ella. A veces me pregunto si la paz puede ser verdaderamente estable. Cuando hay tantos mundos e ideales diferentes involucrados es difícil, lo admitió. Pero si se protege el equilibrio, si ambas partes están dispuestas a dar tanto como reciben, entonces tal vez se pueda lograr. Con gente como tú que puede ver ambos lados, creo que es posible. Mientras permanecían juntos en silencio contemplativo, la voz de Sí interrumpió sus pensamientos. Se acercó con su intensidad característica, aunque su edge habitual parecía suavizarse. James dijo mirándolo con una sinceridad poco característica: quiero agradecerte. Puede que no siempre esté de acuerdo con la paz, pero me has mostrado que hay otras formas de ser fuerte. Vaciló, y James sintió una lucha dentro de ella, como si estuviera tratando de encontrar las palabras para algo más profundo. Has sido un aliado de confianza para ambos. Nosotros, terminó su voz apenas por encima de un susurro. En ese momento James se dio cuenta de que su tiempo en ahora lo había atado a estas hermanas y a este mundo en formas que no había comprendido completamente antes de sentir un profundo sentido de lealtad hacia ellas, el deseo de verlas triunfar no solo como líderes sino como individuos navegando las cargas de sus roles. Me siento honrado, respondió sintiendo el peso de sus propias palabras, y mientras esté aquí seguiré apoyándolas a ambas. Lyra y Sera intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellas que James había llegado a reconocer un vínculo entre hermanas que eran tan diferentes pero inseparables, sus destinos entrelazados. Entonces hagamos un PCT. Lyra dijo, su voz resonando con tranquila determinación. La promesa de proteger esta alianza para defender el equilibrio y guiar a ahora hacia un futuro donde coexistan la paz y la fuerza. Cifran asintió con su expresión feroz e inquebrantable, el paquete sellado no solo por palabras sino por acción y lealtad. James colocó su mano sobre su corazón sintiendo la gravedad de la promesa que estaban a punto de hacer bajo el resplandor de la luna gemela. Extendió su mano que Lyra y Sifa cada gras mientras a su vez se paraban juntas, unidas en un propósito y resolver su vínculo trascendiendo los límites de la raza, mundo y expectativa. El momento se sintió eterno, como si el universo mismo reconociera la importancia de su promesa. En los años que siguieron la alianza ahora Ethis se mantuvo fuerte, reforzada por el compromiso inquebrantable de sus líderes y la lealtad firme de sus aliados. Surgieron desafíos, cada uno más desalentador que el anterior, pero cada uno fue enfrentado con la resiliencia que James, Lyra y Sifa habían nutrido dentro de sí mismos y su gente. James se convirtió en un consejero de confianza no solo para ahora, sino para Distant Worlds, un símbolo de diplomacia y lealtad que cruzó los límites planetarios. La visión de Lyra guió a ahora hacia un futuro de prosperidad, mientras que la fuerza de Ser la protegió de amenazas tanto internas como externas. Juntos se convirtieron en leyendas por derecho propio, una trinidad que encarnaba unidad, equilibrio y poder. Mientras miraban hacia atrás en los años de lucha y triunfo, sabían que su viaje estaba lejos de terminar, pero lo que fuera que les deparara el futuro lo enfrentarían juntos, unidos por su promesa inquebrantable y la fuerza silenciosa que los había llevado a través de la tormenta que las estrellas mostraron arriba. Un recordatorio silencioso de todo lo que habían logrado y todo lo que aún les quedaba por delante, sus caminos entrelazados en la interminable danza del destino.